En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos la sesión segunda de este curso de Teología Natural con la parte del, digamos, dentro del tema segundo, que sería el marco metafísico para la teología natural, aunque completamos algo de la introducción que nos dejamos en la sesión anterior. Pedimos a la Virgen, al trono de la sabiduría, que interceda por nosotros. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, nos habíamos quedado habíamos visto todo el tema de los preámbulos de la fe. Santo Tomás nos había explicado cómo la razón se puede utilizar de una manera correcta para la explicación de la doctrina sagrada. En cambio, qué problemas pueden darse si se emplea mal. Y nos quedaba ya esta última parte acerca de las enseñanzas de la revelación y el magisterio acerca del conocimiento natural de Dios. Esta parte evidentemente se podría prescindir de ella en cuanto que estamos en un curso que es más bien de tipo filosófico, dentro de los estudios filosóficos del ciclo institucional de filosofía y teología, solo que como también el mismo magisterio de la Iglesia, y no solo el magisterio, sino que la misma revelación ha hablado de la importancia que tiene un conocimiento natural acerca de Dios, creo que hace falta que digamos algunas cosillas acerca de este punto. Fijaos que no se trata, ya digo, simplemente de algo que esté en el magisterio, sino que en la misma revelación encontramos alguna cosa de este estilo. En concreto, la misma Sagrada Escritura nos explica que la razón del hombre, por lo menos hasta un cierto punto, es capaz de llegar a Dios a partir de las criaturas. Obviamente, no es que vaya a llegar a conocer los designios profundos de Dios o el ser trinitario de Dios, pero sí tened muy presente toda la lectura sapiencial, en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, cuando se dice que toda la naturaleza lleva a la alabanza de Dios. Es decir, se considera la naturaleza como una obra divina, y el que examina esa obra divina tiene que llegar a que hay un autor, un creador de esa obra divina que es distinta de su obra. Es lo que luego decimos con otra terminología más filosófica, que Dios es el principio trascendente de toda la creación. Sería un poco la idea que hay de fondo. Por buscar, porque como no se trata ahora de hacer un cursillo bíblico sobre todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos hablan de estas cosas, sino que nos tenemos que centrar en la argumentación racional, simplemente me quedo con esta cita de Romanos 1:20. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables aquellos que no quieren aceptar a Dios. O sea que en la misma carta a los romanos, donde San Pablo va a recordar hasta qué punto el pecado original ha afectado a toda la humanidad, dice que lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, eso se puede entender de varias maneras, pero ahora no entramos, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. O sea que la inteligencia, mediante las obras de la creación, puede llegar a ese conocimiento de que hay una causa última trascendente. Obviamente, ya digo, los padres de la Iglesia profundizaron en esto. No es que este conocimiento sustituya la revelación, pero no podemos olvidarlo. Es importante porque pensad que luego, por toda una serie de escuelas filosóficas, sobre todo las que dependían del nominalismo, y parte de esto pasó a Lutero, junto con una concepción exacerbada de las heridas del pecado original, le llevó a decir que no podía haber ningún conocimiento natural de Dios, y luego esto en algunos teólogos protestantes del siglo XX, algunos reformados como Barth, diciendo que la analogía del ser pues es el mayor signo del anticristo, todo este tipo de cosas. Quiero decir, todo esto en el fondo depende de un nominalismo que había en Lutero o de otros planteamientos filosóficos que ahora no podemos tratar, pero la misma Sagrada Escritura nos deja muy claro que a partir de la creación, de algún modo, podemos llegar a que hay un autor trascendente de esa misma creación. Es cierto que algunos de estos que negaron la teología natural quizá tenían una presentación de la teología natural que había ido demasiado lejos.
como si a partir de la mera razón se pudiera llegar a conocer todo lo que es Dios. No, llegamos a que hay una causa última de todas las cosas. Sí, sí, Dios es causa última, pero Dios es mucho más. O sea que esto veremos en el más adelante un poco cómo hay que precisar este alcance. De todos modos, en el siglo XIX, cuando hubo bastantes planteamientos filosóficos que negaban la posibilidad del conocimiento de Dios a partir de la razón, hubo textos magisteriales que digamos que lo precisaron. El más claro y el de más nivel dogmático, más nivel magisterial, fue en la Constitución Dei Filius en el Vaticano I en el 1870. Fijaos, la misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de las cosas creadas con la luz de la razón humana, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de lo creado. La cita que os he dicho antes de Romanos 1:20. Y el canon que correspondía a este texto era: si alguno dijere que Dios uno y verdadero, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido hechas con la luz natural de la razón humana, sea anatema. O sea que, como veis, quedaba muy claro esta posibilidad de conocimiento racional de Dios a partir de la creación. La posibilidad, el que esto se dé en muchos o en pocos, es otra cuestión. Es curioso porque esto luego en la crisis modernista se volvió a tratar bastante. Los modernistas básicamente negaban que pudiera haber una argumentación racional para llegar a un principio trascendente, fundamentalmente porque no veían a Dios como un principio trascendente. Pero es curioso porque ahí en las condenas de San Pío X, además de conocer con certeza, se puso demostrar. Evidentemente, tú puedes demostrar que hay una causa primera, en cuanto que a partir de los efectos llegas a la causa, pero ahí lo primero que tenemos que hacer es qué quiere decir demostración, qué tipos de demostraciones hay. Esto lo veremos con detalle más adelante, pero ya digo, conocer con certeza y demostrar, que en el magisterio antimodernista se ponen como equivalentes, todo dependerá de cómo definas el término demostrar. Si por demostrar entiendes una demostración físico-química, pues mire usted, Dios no es objeto de la física y la química, o sea que por ahí no llegamos muy lejos. Si hablas de una demostración filosófica que en una determinada ontología, entonces sí. Pero ya digo, esto lo veremos un poco más adelante. Bien, la cuestión también estaba hasta qué punto se puede llegar a conocer a Dios, porque en esta misma constitución de Filius se hablaba de un Dios personal, providente. Cuando se ven las actas del concilio, es decir, digamos las discusiones que hubo antes de aprobar los textos, parece que no se quería llegar demasiado lejos en ese punto. Básicamente, lo que debía quedar muy claro es que se puede alcanzar un creador trascendente, que ese creador sea inteligente, sea libre. Bien, ahí ya luego podemos decir muchas cosas, pero fundamentalmente es llegar a un creador trascendente distinto del mundo. Aquí os pongo lo que he comentado antes acerca de, luego que en la controversia modernista se dijo que ese conocer ciertamente quería decir demostrar, pero lógicamente tenemos que tener claro lo que es una demostración. Fijaos, aunque con esto ya anticipando alguna cosa, la demostración de Dios es un poco parecido a la demostración de algunas partículas en la física. A partir de los efectos, por ejemplo, tú puedes demostrar que hay protones o que hay electrones. Sería algo parecido. A partir de los efectos podemos llegar a que hay una causa trascendente. O sea que en ese sentido podríamos hablar de demostración, pero repito, tendremos que ver con detalle qué quiere decir demostración y eso lo trataremos más adelante. Bien, otro punto interesante, en la encíclica Humani Generis de Pío XII se advertía que, por supuesto, hay que mantener esa posibilidad de la que hablaba el Vaticano I, pero en muchos casos el que esto se llegue a la práctica es difícil porque la persona tiene toda una serie de condicionamientos que no siempre es fácil superar. Fijaos lo que decía porque es muy interesante, bastante profundo. Porque aun cuando la razón humana, hablando absolutamente, procede con sus fuerzas y su luz natural al conocimiento verdadero y cierto de un Dios único y personal, que con su providencia sostiene y gobierna el mundo, y asimismo al conocimiento de la ley natural, aquí incluso van más lejos que en el Vaticano I, no son pocos los obstáculos que impiden a nuestra razón cumplir eficaz y fructuosamente su poder natural. Fijaos,
porque las verdades tocantes a Dios y a las relaciones entre los hombres y Dios se hallan por completo fuera del orden de los seres sensibles, y cuando se introducen en la práctica de la vida y la determinan, exigen sacrificio y abnegación propia. Claro, si uno no quiere cumplir la ley natural porque le es un poco incómodo, ya buscará un argumento para decir que no hay ley natural, que en el fondo pues cada uno puede hacer lo que quiera y no pasa nada, o que no hay castigo eterno, o que no hay justicia divina, o lo que sea. Por eso dice, para adquirir tales verdades, el entendimiento humano encuentra dificultades, ya a causa de los sentidos o imaginación, ya por las malas concupiscencias derivadas del pecado original. Y así sucede que en estas cosas los hombres fácilmente se persuaden ser falso o dudoso lo que no quieren que sea verdadero. Es decir, también esta afirmación que habréis escuchado muchas veces, cuando uno no vive como piensa, acabará pensando como vive, porque cuando uno se acostumbra a determinadas cosas, tiende a buscar argumentos para justificarlo. Fijaos que esto tiene mucho que ver con el modo de conocimiento propiamente humano. Como nosotros conocemos a partir de las imágenes siempre tienen algún aspecto afectivo, digamos, de búsqueda o de rechazo por nuestra parte, estamos bastante condicionados para llegar al conocimiento de la verdad. No es que sea imposible, no es que estemos, digamos, absolutamente condicionados y nunca podamos conocer nada, no, se puede, pero es una cosa que es difícil y tendemos a estar muy condicionados pues por hábitos que haya adquiridos, por lo que sea, sobre todo cuando ese conocimiento tiene luego consecuencias en la vida moral, en la vida práctica, tendemos digamos, a aceptar como verdadero aquello que nos gusta más, o aquello que nos es más cómodo, o aquello a lo que estamos acostumbrados. Por eso, recordaba aquí Pío XII que la revelación divina es moralmente necesaria para que, aun en el estado actual del género humano, con facilidad, con firme certeza y sin ningún error, todos puedan conocer las verdades religiosas y morales que de por sí no se hallan fuera del alcance de la razón. Es decir, que gracias a la revelación, verdades religiosas y morales que de por sí podría conocer la razón, ahora están mucho más divulgadas, porque esto lo trata también Santo Tomás en el primer artículo de la Suma, cuando se pregunta por qué tiene que haber una doctrina sagrada, dice sí, la razón nos permite conocer cosas acerca de Dios, pero ¿quién tiene tiempo para ello? Hay personas que tienen que dedicarse a trabajar o tienen que dedicarse a otras cosas y ni siquiera pueden llegar a lo que alcanzaría la razón acerca de Dios. Entonces, también decía Santo Tomás en otro lugar, veremos la cita cuando comenta el credo, que en nuestros días una viejecilla que conozca el credo puede saber más cosas de Dios y de la ley natural que la que sabían los filósofos de la antigüedad, como una muestra de decir que gracias a la revelación, incluso cosas que son de la razón se han difundido más, porque, como hemos comentado antes, los preámbulos de la fe no son los misterios de fe en sentido estricto, pero también en la misma revelación encontramos no solo los preámbulos de la fe, por ejemplo, que Dios es uno y trino, que el verbo se ha encarnado, estos son misterios de la fe, pero también la revelación nos dice que hay un único Dios, que hay una ley natural, etc. O sea que en la revelación tenemos tanto los preámbulos de la fe como la misma fe. Ya hemos visto que los preámbulos de la fe sí que los podemos conocer racionalmente, aunque como aquí nos ha recordado Pío XII, es complicado y no todo el mundo llega. Por último, os hago referencia de que esto lo tenéis con mucho detalle en los números 31 a 46 del Catecismo de la Iglesia Católica y lo podéis ver con bastante detalle. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a lo que es el inicio de la parte primera, el conocimiento racional de Dios a partir de la naturaleza. Y para que esto, digamos, se pueda plantear coherentemente, tenemos que ver cuál es el marco metafísico para la teología natural. La teología natural está dentro de la metafísica. Tenemos que ver cuál es su marco, qué entendemos por metafísica, cómo podemos acercarnos a Dios a partir de la metafísica. Aquí vamos a seguir fundamentalmente, vamos a presentar un poco las grandes características de la metafísica de Santo Tomás, su consideración del ser como acto, el esse ut actus, que eso nos va a permitir llegar a que Dios es el mismo ser subsistente, el ipsum esse subsistens. O sea, estaremos en el centro de la metafísica de Santo Tomás y para
este tema he seguido fundamentalmente la obra de Panizzoli, su tesis doctoral, Ontologia della partecipazione, que está, y aquí lo he puesto en castellano, ojalá estuviera traducida, pero no está traducida, está simplemente en italiano, que realmente, ya os digo, merece la pena acercarnos a esta obra. Y en el capítulo, uno de los capítulos iniciales, Panizzoli parte también, como hemos hecho nosotros antes, de esa obra de Santo Tomás en In Boetium de Trinitate. Nosotros hemos visto lo que dice ahí Santo Tomás acerca de los preámbulos de la fe, pero esa obra es muy interesante porque presenta un poco todas las disciplinas filosóficas de la época en relación con la doctrina sagrada. Como os digo aquí, Santo Tomás presenta una descripción de las ciencias de su época y cómo se pueden relacionar con la teología. Ya desde el principio nos deja muy claro que uno es el acercamiento a Dios desde la razón y otro es el acercamiento a Dios a partir de la teología sagrada. La reflexión racional más alta, que sería la metafísica, algo puede llevarnos hacia Dios, pero habrá que precisar bien esto. De hecho, este era uno de los problemas que tenía que abordar Santo Tomás, porque claro, en su época, que Aristóteles entraba con una profunda fuerza, en la filosofía primera de Aristóteles, lo que hoy llamamos la metafísica, también se hablaba de Dios. Pero, por otra parte, tenemos los estudios en la Universidad de Santo Tomás de Sacra Pagina, el comentario de la Escritura o la doctrina sagrada, o sea, la reflexión a partir de la revelación. Es un asunto que hay que solucionar, porque Aristóteles nos está diciendo una cosa acerca de Dios, pero luego tenemos la Escritura, con cuál nos quedamos o cómo hay que organizar esto. Este era un poco el planteamiento que tenía digamos, el problema al que se enfrenta Santo Tomás en el In Boetium de Trinitate. Y ahí es muy interesante porque presenta la relación entre unas ciencias y otras y cómo va a entrar ahí la cuestión de Dios. Os pongo este cuadro que está tomado está tomado a partir del In Boetium de Trinitate, pero está en la obra de Panizzoli, donde aparecen un poco digamos, las 4 ciencias que nos interesan: la física, la matemática, la metafísica o filosofía primera y la teología sagrada. Aquí os pongo un poco el objeto, la operación, el sujeto de esa ciencia y el modo de actuar en esa ciencia. Ahora lo iremos viendo, iremos explicando ahora lo que quiere decir cada una de estas cosas. No podemos entrar en todo porque, por ejemplo, se podría hablar aquí de los distintos tipos de abstracción o de separación, alguna cosa de estas diremos, pero claro, estudiar esto a fondo sería plantear toda la teoría del conocimiento, tratar multitud de cosas de antropología y no nos perderíamos con la presentación. Simplemente diremos una serie de cosas en general para que os hagáis una idea de cómo relaciona Santo Tomás el tratamiento de Dios desde el punto de vista de la filosofía primera y de la teología sagrada y sobre todo cómo se plantea, cómo entra la misma cuestión de Dios en esa filosofía primera. ¿Qué tipo de cosas estudia? ¿Qué quiere decir que estudia el ente en cuanto ente? ¿Y cómo puede entrar ahí Dios? Digamos, son un poco estas cosas las que vamos a ver ahora. Lo vamos a explicar, pero no perdáis de vista nunca este cuadro porque está un poco el resumen de lo que diremos a continuación. Aquí lo que os debe quedar claro es que Santo Tomás tiene en cuenta una serie de características para hablar de las diversas ciencias. Tenemos la física, que estudia la physis o la naturaleza, y ahí va a estudiar cosas que dependen de la materia según su ser y según el entendimiento, las podemos entender solo como estando en la materia. No es que podamos pensar un perro sin materia. Un perro sin materia no es un perro, es otra cosa. Otra cosa es que no sea la materia concreta este perro concreto, pero un perro siempre tiene que tener materia. En cambio, tú puedes pensar una cantidad o una figura geométrica sin materia. Puedes pensarla de manera puramente intelectual. Y en la metafísica puedes pensar cosas que están en la materia, pero que no necesariamente tengan que estar en la materia. Por ejemplo, la noción de sustancia. Puede haber sustancias materiales, pero también puedes pensar una sustancia que no sea material, por ejemplo, un ángel. No pensemos, esto ya lo comento,
Si hablamos de los ángeles, no penséis en los ángeles necesariamente de la teología cristiana. En el universo aristotélico, para que funcione, algo diremos en su momento, hacían falta las inteligencias separadas, que eran ángeles. O sea que para Aristóteles también hay ángeles, solo que no con todas las características que tiene la revelación cristiana. Y luego la teología sagrada, que nos va a hablar de cosas que nunca existen en la materia, Dios o los ángeles. En cambio, en la filosofía primera puedes hablar de cosas que no están en la materia, por ejemplo, Dios y los ángeles, pero también puedes hablar de sustancia, que hay sustancias que están en la materia. O sea, la filosofía primero, la metafísica, va a tratar cosas que están en la materia, pero también puede tratar de cosas que no están en la materia. Ahora lo veremos con más detalle. Bien. En general, la matemática, esto sí que es importante, en la época de Santo Tomás y para Aristóteles, es ciencia que tiene que ver con la cantidad, pero atención porque no es tan sencillo, No es la cantidad como pura extensión. Por supuesto que para Santo Tomás la cantidad tiene que ver con la extensión, pero también va a tener un poco que ver con lo que va a permitir hablar de esa misma cantidad. O sea, no es simplemente una relación cuantitativa como puede ser para Descartes, sino la relación que tienen unas partes con otras. Un poco lo que en la matemática actual se llama la topología. No es que en Santo Tomás tengáis la topología, pero quiero decir que su noción de número o de cantidad es bastante más compleja de lo que se dice habitualmente. De hecho, en los mismos comentarios al libro de la metafísica tratará cosas acerca del número, del infinito, etcétera, que luego habrá que precisar. Bien, pero esto para hacernos una idea. Tenemos la física, la matemática, la metafísica o filosofía primera y luego la teología sagrada. Las cuatro características que Santo Tomás tiene presentes son el objeto, la operación, el sujeto y el modo. Vamos a decir ahora algunas cosas sobre esto. Bien, cuando Santo Tomás habla de las ciencias, lo que quiere decir es que estamos tratando con la realidad en cuanto especulable, o sea, la realidad en cuanto que cae bajo el conocimiento. Podemos tratar de la realidad en otros sentidos, de la realidad como utilizable. Tú puedes utilizar la madera pues, para hacer un banco en el que sentarte, o puedes estudiar la madera desde el punto de vista de su composición física o química. Como veis, son cosas distintas. O puedes utilizar, no sé, tú puedes ver un pollo, ver cómo funciona, ver cómo se mueve, ver qué cosas hace, o te lo puedes comer asado. Como veis, son cosas distintas. Aquí lo que nos interesa es la realidad en cuanto especulable, en cuanto que cae bajo el conocimiento. Y la primera cosa muy importante de este cuadro, hemos hablado de objeto y de sujeto, de objectum y subjectum. Atención que esto no tiene el sentido que se les da en la modernidad, donde se contrapone la subjetividad y la objetividad. No, aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí sujeto es la materia sobre la que estamos investigando, o sea, lo que subyace el subjectum a la investigación. O sea, aquí subjectum no es el yo, ni la subjetividad trascendental, ni ninguna cosa de estas, no. El subjectum es lo que subyace a la investigación. Este sujeto se sitúa en una particular relación con la potencia que conoce y así llegamos a la objetividad, al ser objeto. O sea, diríamos que el objeto es el ser del sujeto bajo un determinado punto de vista. O si queréis, se puede decir que el sujeto estudiado se objetiviza en cuanto que está en relación con el entendimiento que lo conoce. Con lo cual tenemos el subjectum, la materia, aquello que estamos tratando, y el objectum, aquel punto de vista que adquirimos. Por eso, si os fijáis, por ejemplo, en la ciencia física, el subjectum es el ens naturale, los entes de la naturaleza, y el objectum es, estudiamos esos entes de la naturaleza en cuanto que dependen de la materia, tanto en su ser como en el ser conocidos, lo que hemos dicho antes. Tú desde el punto de vista de la física, para estudiar un perro tienes que tener presente que siempre va a ser material, va a ser un ente de la naturaleza, mientras que en las matemáticas no. Te quedas ya con el ente abstraído. No es que existan los números por ahí sueltos volando, una recta volando, no. Es algo que abstraemos
de lo natural, pero estamos ya en otro nivel distinto. Ya no lo pensamos como algo material, aunque realmente las rectas o los triángulos o las dimensiones estén en cosas materiales, no es que estén flotando por ahí, pero lo entendemos de otra manera distinta. Como veis, tenemos por tanto un sujeto, el ente natural, el ente abstraído. En el caso de la filosofía primera, la metafísica será el ente común o el ente en cuanto ente, y ahí, por ejemplo, estudiaremos que no depende de la materia en cuanto al ser, aunque pueda existir en la materia. En el caso de las matemáticas, repito, son cosas que están siempre en la materia, pero no las estudiamos desde el punto de vista de que están en la materia, sino simplemente nos quedamos con una cantidad, con una extensión, como lo que veáis. O sea que, por tanto, tenemos un sujeto que estudiamos y un objectum, como un punto de vista, un aspecto que estamos, digamos, que estamos tratando. Bien. Por eso, bueno, aquí lo que os he comentado. Las ciencias especulativas se ocupan de los especulables en cuanto especulables, o sea, lo que he dicho antes, en cuanto que son cognoscibles. Para Santo Tomás, la clave para clasificar las ciencias es la separación respecto a la materia. Si os fijáis ya, para Santo Tomás tenemos clara la distinción entre materia y forma como un elemento dado, y a partir de ahí establece la distinción de las ciencias. Uno podría pensar, pero bueno, esto de la materia y la forma es una cosa de Aristóteles, está ahora ya completamente superado. No, la distinción materia-forma, desde el punto de vista de masa-energía por una parte e información por otra, de superado nada. Tenéis más adelante, veremos en el capítulo que hable de la capítulo que hable más de la, digamos, cuestiones más metafísicas, hay un apéndice con todo el tema de materia y forma, en el cual podéis profundizar si queréis ver un poco estas cosas. O sea que la cuestión de lo material y lo formal, en modo alguno, digamos, es una cosa que tenían en el siglo XIII un invento de Aristóteles. No, para explicar muchísimas cosas en la física contemporánea nos hace falta la noción de información. La información es algo que no es materia, que no es masa y energía, sino que es algo distinto. Ya digo, esta era un poco la idea que tenía Aristóteles y Santo Tomás, pero sobre eso tengo un apéndice en uno de los capítulos, el que quiera profundizar lo puede ver ahí. Sigo comentando, por eso para Santo Tomás lo característico del entendimiento, que es inmaterial, es que puede, digamos, quedarse con lo que sería la forma de algo en diversos niveles, en diversos grados. Como la materia supone la contingencia, un conocimiento científico deberá ir dejando los aspectos de materialidad, ir prescindiendo de estas cuestiones que tienen que ver con la materialidad, y esto es lo que va a permitir organizar las diversas ciencias. Por eso, para Santo Tomás tenemos 4 grandes grupos de especulables. Lo que depende de la materia, secundum esse et secundum intellectum, lo que os he dicho antes. Tú estudias, por ejemplo, en la biología, un perro. El perro siempre tiene que ser material, no es que pueda haber un perro sin materia. Tú podrás prescindir de esta materia concreta y podrás estudiar que todos los perros tienen 4 patas, que ladran, que tienen tal aparato digestivo, pero siempre será algo material, aunque no te quedes en este perro concreto o en este otro perro concreto, sino que los vas a estudiar de una manera más general. En cambio, hay otras cosas que dependen de la materia, secundum esse et non secundum intellectum, porque tú puedes pensar cosas que no dependen de la materia cuando piensas en ellas. Por ejemplo, la extensión. Tú tienes piensas la extensión de 5. Extensión de 5 metros, pues puede depender, la puedes aplicar, no sé, a un árbol, a un animal muy grande, y ya prescindes de la materia. Con lo cual, esa extensión va a tener que estar en alguna materia. No es que pueda estar por ahí flotando, pero tú la puedes considerar sin que esté en una materia o en otra. Eso sería el campo de las matemáticas. Fijaos que aquí es interesante recordar, lo trata Santo Tomás, que hay algunas ciencias que están entre la física y las matemáticas. Para Santo Tomás, por ejemplo, la astronomía. La astronomía dependía pues, de qué movimientos hacían las esferas celestes, con lo cual utilizaba un aparato matemático, pero se estaba refiriendo a realidades físicas.
era lo que Santo Tomás llamaba ciencias medias. Realmente, toda la revolución científica, la física, lo que ahora llamamos física, estaría más cerca de lo que es la matemática que de lo que Santo Tomás consideraba física. O sea, sería una auténtica ciencia media, se lo trataba Santo Tomás, pero aquí ahora esto no nos interesa tanto. La filosofía primera, en cambio, estudia cosas que no dependen de la materia, pero pueden existir en la materia. La filosofía primera estudia el ente, el acto, la potencia. Puede haber entes materiales, pero puede haber entes que no sean materiales. O sea, el ser ente de por sí no quiere decir ni que haya materia ni que no haya materia. Digamos, es otro nivel distinto de abstracción o otra manera distinta de aproximarnos, como veremos ahora. Eso sería la filosofía primera. Mientras que la teología sagrada va a estudiar de cosas que no dependen de la materia y no pueden existir en la materia. O sea, Dios evidentemente no es material, Dios es espiritual. Los ángeles no son materiales. Por supuesto que luego hay algunas cosas de la revelación divina que sí nos hablan de lo material. El verbo se ha hecho carne, el verbo eterno, el Hijo eterno se ha encarnado, ha tomado un cuerpo, sí, pero cuando hablamos de la teología, para Santo Tomás, la teología sagrada, todo lo estudiamos desde el punto de vista de Dios, de lo que es estrictamente divino. Y Dios, en cuanto estrictamente divino, no tiene materia. Repito, otra cosa es que el verbo se haya encarnado o que los sacramentos que Cristo ha establecido tienen una realidad material, perfecto, o sea, todo eso sí. Pero acordaos que, digamos, desde el punto de vista del objectum, lo estudiamos desde el punto de vista de la divinidad, cómo todas esas cosas dependen de Dios y la divinidad ni está en la materia, ni, o sea, no depende de la materia y no existe en la materia. Otra cosa, repito, es que el verbo se haya encarnado, pero no es que Dios tenga que le haga falta la materia para existir. Evidentemente eso no es así. Esto es un poco lo que quería decir con el tema de los grupos de objetos de los que habla Santo Tomás. Y luego también es interesante el tema de la operación que está presente. Aquí Santo Tomás dice algo de las abstracciones, no lo podemos tratar con mucho detalle, pero por lo menos algo tenemos que decir. Vamos a iniciarlo para terminar un poco ya esta lección. La operación mental que actúa para dar lugar a este objeto, es decir, a la objetividad del sujeto que estamos estudiando, en los dos primeros casos, el de la física y las matemáticas, es la abstracción, que libera de materia a la razón esencial del sujeto que se estudia. Evidentemente, el sujeto en sí mismo sigue teniendo materia, o sea, un perro que tenemos delante. Lo que pasa es que si tú estudias el perro desde el punto de vista de la física, que para Santo Tomás incluiría la biología, tienes presente pues que el perro tiene una materia, aunque no te quedes con esta materia concreta, este perro concreto que tengo yo en mi casa o este otro, no, sino el perro en general. Mientras que si estudias el perro desde el punto de vista de las matemáticas, haces unas medidas y ya ahí te olvidas de la materia que tiene el perro, simplemente te quedas con la dimensión que tiene el perro, por poner un ejemplo. Aquí os lo explico. En el primer caso, en el de la física, se prescinde de las características particulares de esta o aquella materia, esta carne o estos huesos, es decir, de lo que se denomina materia signata, la materia determinada, concreta. Pero no prescindimos de la materia en general. Por ejemplo, al estudiar un perro de una manera física, se entiende que incluye tener cuerpo, emitir sonidos, y eso son cosas materiales. Con esta abstracción lo que dejamos de lado es lo particular y nos quedamos con el aspecto universal. Te digo, sin entrar ahora en muchos detalles de la abstracción, esta abstracción algunas veces se le ha denominado abstractio totius, abstracción del todo. Y la razón de este nombre es que el universal, por ejemplo, perro, es un todo que incluye multitud de individuos. Podríamos tratar, si entramos con la abstracción nos perderíamos, porque simplemente quedamos con esto. A esta abstracción se la denomina abstractio totius porque nos quedamos con el perro en general, que incluiría todos los individuos que caen dentro de la especie perro.
Pero hay otra abstracción, avanzando un poco más, que es la que libera la forma de todo tipo de materia sensible. Y nos quedaríamos ya simplemente con la cantidad. Por eso, si nos quedamos solo con la cantidad, se le puede denominar materia inteligible. En realidad se trataría de quedarnos con la sustancia, si sabemos que aquí hay un perro, y con el accidente de la cantidad. Nos quedamos simplemente que tiene con una extensión, pero nos olvidamos de todo lo demás. Por eso la matemática se ocupa de lo que está abstraído de esta manera y ya no depende de la materia sensible, porque nos quedamos simplemente con esto que hemos medido. Por supuesto que para medir eso habrá tenido que tener una determinada materia, sí, pero ahora nos quedamos simplemente con la medida. En el ejemplo del perro sería como estudiar no ya las características del perro, sino solo la medida o extensión, que ya es completamente independiente de que tenga delante un perro, una piedra o lo que sea. Porque tú luego esa extensión puede ser de un perro, puede ser de un gato, puede ser de una piedra, puede ser de lo que sea. Y para esto, algunos autores y en algunas obras de Santo Tomás te habla de una abstractio forme, porque nos hemos quedado con un aspecto de la forma de esa realidad, en concreto de la forma accidental que es la extensión. Hay que advertir además que la abstracción es posible porque nos quedamos con un aspecto de entre otros muchos, o sea, en la realidad están unidas muchas cosas, materia y forma, sustancia, accidente, universal y particular, todo eso está unido en la realidad, pero nosotros nos quedamos solo con un aspecto. Lo que pasa es que nuestra operación de abstracción puede continuar, porque en la matemática nos habíamos quedado con la sustancia y con el accidente de la cantidad. Lo que pasa es que nos podríamos quedar solo con la sustancia y prescindir de la cantidad. En este campo, diríamos, los textos de Santo Tomás hay diversas variantes, porque a veces habla de un nivel superior de abstracción, habla como de un tercer nivel de abstracción, el nivel metafísico de abstracción, pero en el comentario a Boecio, que nos hemos referido, en lugar de abstracción habla de separación, porque separa cosas que en la realidad y en el concepto son distintas y son separables. Por ejemplo, la sustancia y los accidentes son distintos y por eso las podemos separar. Y así, por eso aquí en el cuadro de Panizzoli os pone ya que aquí no es tanto una abstracción cuanto una separación. Separamos cosas, separación de lo que a veces no está en la materia. Claro, la sustancia no siempre está en la materia, por eso la podemos separar de la materia. Sería esa un poco la idea, pero ya digo que en esto hay bastante discusión entre autores si hay que hablar de un tercer nivel de la abstracción o hay que hablar simplemente de la separación. Desde luego en el In Boetium de Trinitate, Santo Tomás habla de la separación. En cualquier caso, llegaríamos a los dos últimos grupos de especulables. Son especulables que de por sí no necesitan la materia. Las nociones de acto, sustancia, etcétera, de por sí no necesitan la materia. Hay sustancias con materia, como nosotros, y sustancias sin materia, como los ángeles. Y cuando nos referimos ya a la doctrina sagrada que hablamos de Dios, claramente ahí sí que no tenemos materia. Aquí por último recuerdo que estaría la cuestión de la inmaterialidad y la universalidad, porque como la metafísica se ocupa de objetos que también están en la materia, aunque no lo están necesariamente, parece más adecuado subrayar este aspecto de universalidad, porque si no parecería que para hacer metafísica primero tenemos que llegar a un objeto inmaterial como Dios y los ángeles y luego hacer metafísica, pero diríamos por ahí no llegamos muy lejos. Más bien habría que decir que la filosofía primera se centra en el aspecto de universalidad. Lo característico de la metafísica es que es transcategorial. Estudia el ente, estudia la sustancia que puede estar, estudia el ente que puede estar en muchas categorías. Va más allá de cualquier categoría, sustancia, accidentes, de manera que los trascendentales, diremos más adelante algo de ellos, entrarían en el objeto de la metafísica. Lo que pasa es que esto no quiere decir que Dios sea un ente más, como si tuviéramos el género ente y Dios como una de las especies. No, el ente no es un género. Veremos más adelante cómo hay que hablar de Dios
desde el punto de vista de la metafísica. Pero con esto hemos visto un poco estas divisiones de ciencia de las que habla Santo Tomás. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.